Mientras ustedes me esperan, en el libro del profeta Samuel, capítulo 22, que va a ser todo el capítulo, del 1 al 51. Repito, segundo libro del profeta Samuel, capítulo 22, versículo 1 al 51. Y habló David a Yahvé las palabras de este cántico, el día que Yahvé le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Yahvé es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Yahvé, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Yahvé y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos y se estremecieron porque se indignó Él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por Él encendidos. Él inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Yahvé, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la represión de Yahvé, por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Yahvé fue mi apoyo. Y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Yahvé me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Yahvé y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado. Yahvé, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Yahvé, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Yahvé. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque, ¿quién es Dios sino Yahvé? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza, y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas.
para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Yahvé, mas no los oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Yahvé y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Yahvé, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de su misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén. Hermoso cántico. Estamos ya próximos a terminar y concluir todo el estudio que durante un año hemos estado rigurosamente, semana tras semana, día tras día estudiando. Y el punto en común que nos encuentra en este momento de conexión es con el hecho de que hay dos canciones. Por un lado, terminamos un cántico de Moshe, un cántico profético, dando ya sus últimas palabras al pueblo escogido. Nos encontramos con este varón, Moshe, que en este cántico, a diferencia del que acabo de mencionar, es profético obviamente, pero empieza a relatar el acontecer que iba a sucederle a Israel por la desobediencia y la infidelidad a lo que iba a suceder a posterior. Es decir, lo que Moshe estaba ya viendo que iba a pasar, que desde su infidelidad iban a abandonar a la roca de su salvación y se iban a ir tras dioses ajenos, dioses ídolos de los pueblos de alrededor. Justamente empieza en este cántico a hacer una denuncia de lo que iba a suceder, pero también va a mostrar cómo el Eterno se iba a mostrar en justicia, pero no desde una justicia, como explicaba el apóstol en el aula de esta mañana, en venganza, en odio, sino que así como un padre castiga en amor, con la promesa de que si se volvían a él de todo corazón, si volvían sus pasos hacia él, justamente el Eterno los iba a salvar y los iba a librar de sus enemigos. Y así también nos encontramos con otro cántico, el que acabo de leer junto con ustedes, un cántico de David, un hombre ungido por mandato del Eterno, justamente por el mismo profeta Samuel, que lo unge y es escogido, y en este momento está haciendo este cántico porque se encuentra en un momento de gratitud, alabando que fue librado de sus enemigos, que fue librado de la muerte, que fue librado para que en él y desde él se cumplieran las promesas que el mismo Dios había pautado y había pactado. Es decir, nos encontramos con dos cánticos llenos de fortaleza. El punto en común, más allá de los cánticos, más allá de los dos en sus cánticos, algo que quiero destacar es algo que el apóstol mencionó, que antes de que empezara el aula, algo que personalmente fue, obviamente, desde mi simpleza, pero me expolió un poco lo que también yo había notado, el concepto de la roca. En ambos cánticos nos encontramos cómo Moshe y David usan el término la roca. Justamente la roca simboliza aquello que es estable, que es firme, aquello en donde nuestros pies se sienten seguros. La roca va a representar o va a ser el elemento físico para que visualicemos dónde está la confianza de cada ser humano. Es decir, en qué cosas el hombre, y obviamente incluyo a la mujer en esto, se sienten seguros. Y algo que tomé algunos fragmentos desde la Parashá Jacino, es decir, Deuteronomio 32, donde aparecen estos términos. Por ejemplo, yendo a Deuteronomio 32, no vayan, no hay problema, se los leo yo. Dice, porque el nombre de Yahvé proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta.
porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. En el versículo 15 dice, pero Jesurún engordó y tiró coces. Entonces abandonó al Dios que lo hizo, menospreció la roca de su salvación. Y ya terminando, en Deuteronomio menciona, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones, levántense, que los ayuden y los defiendan. Aunque ahí la roca no es la roca como explicaba el apóstol Shur, pero habla también de otro término, el mismo término, la roca. Y a su vez nos encontramos a David en su cántico diciendo, Yahvé es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Después en el 32 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Yahvé? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y también finalizando el cántico dice, viva Yahvé, bendita sea mi roca, engrandecido sea el Dios de mi salvación. Y algo que quiero destacar o usar en este término es para que nosotros entremos en la conciencia de conexión, porque no podemos seguir avanzando en estos ciclos de estudio, en estos ciclos, en estos peregrinar de la Torá, si no tenemos algo sustancial, algo que nos, como redimidos, como fieles, como creyentes, de poner en nuestro modo de vivir a la roca. Es decir, no podemos poner otra cosa, otras rocas en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de vivir. Porque justamente cuando confiamos más en nuestros talentos, en nuestras destrezas, en nuestros bienes, en nuestras habilidades, más que en el Eterno, estamos reemplazando a la roca de nuestra salvación por una roca llamado yo, por una roca que se llama mi cónyuge, por una roca que se llama bienes personales, por una roca, pongan el nombre que ustedes quieran, que les da seguridad y confianza. Justamente anoche, antes de empezar el Seder de Shabbat, y justamente esta semana, justo al terminar en realidad el Yom Kippur, recibo una novedad, una noticia, en el cual un poco me obliga a empezar unos cambios que no son malos, no son cambios, pero bueno, son cambios que no me esperaba. No sé si todo, pero bueno, como yo soy a veces, que cuando aparecen cosas que no me lo esperaba, valga la redundancia, empiezo a planificar y digo, no, bueno, tengo que hacer esto, tengo que buscar esto, tengo que empezar esto, porque no pido acá, porque no veo allá. Y entonces empiezo también eso que arrancó posterior a Yom Kippur, inmediatamente entregamos el Yom Kippur y me entero de esto. Entonces, bueno, fue levantarme el sexto día pensando en eso, y eso se trasladó un poco también allá al inicio de Shabbat. Entonces, después de que me estoy preparando para hacer la mesa, siento la voz del Eterno que me dice, ¿en serio vas a confiar en todo eso, en que te hace sentir seguro, o vas a confiar en mí? ¿Vas a querer confiar en mí o vas a querer confiar en vos? Y yo dije, no, me voy a animar a confiar en vos. No, ¿sabes? Pero si bien me alegró porque no fue como, sí, no empecé a temblar, pero sí me alegró que justamente fuera el recordatorio de ¿en quién vas a confiar? Porque ¿qué pasa? Cuando vemos en Hasinu que los israelitas iban a cambiar a su roca de salvación, es decir, a su eterno, por otros ídolos, otra roca, por así decirlo, otras piedritas, automáticamente se convierten delante de los ojos del Eterno en enemigos. Pero ¿qué pasa? A veces desde nuestra idea, enemigo es aquel que, le hace la contra a Dios con, se pone una cruz, da vuelta, se tatúa el nombre de algún demonio, se pone en ese sentido tipo Hollywood, y ser enemigo de Dios es mucho más sencillo, más fácil de caer. Es cuando le llevamos la contra a Dios. Cuando el Eterno nos marca que es por acá y decimos, no, a mí me parece, yo tengo ganas de ir por acá. Che, pero es por acá el camino, ¿no? No, pero el GPS mío me marca que es por acá y yo voy a ir por acá. Entonces automáticamente llevarle la contra al Eterno es cuando me opongo.
Y el problema es que Jacino habla de cómo el Eterno trata a sus enemigos, y aún incluso este varón David habla de cómo el Eterno se hace cargo de sus enemigos. Entonces, la primera pregunta es, ¿voy a confiar en la roca de mi salvación? ¿O voy a confiar en mí mismo, en mis recursos, en mis destrezas, habilidades, mis talentos? Y créanme que es lo más difícil, porque cuando uno está acostumbrado en un país como el que vivimos, en el cual naturalmente nos sale, por así decirlo, cuando hay algún problema, buscarle la vuelta, se crea en nosotros de que yo puedo salir solo. Y quien les habla, que de chiquito siempre dijo yo solo, yo puedo solo, y a veces es un error mío que todavía cargo, que yo solo puedo, yo lo hago, yo solo. Justamente Dios dice, bueno, encárgate vos. Pero ojo, si te encargar vos, abstenete. Entonces la pregunta es, ¿en quién quiero confiar hoy? ¿Quién va a ser mi piso seguro? ¿Quién va a ser mi roca, mi sustento? ¿Quién va a ser en donde me dé firmeza? Y por otro lado, la segunda pregunta para ir terminando es, ¿cuánto de enemigo sigo siendo de Dios? Justamente en Yom Kippur fue un día maravilloso porque también a mí me pasó que no me dio hambre en todo el día. Solo, a lo mejor fue viento sonda, no sé, me empezó a doler la cabeza, pero al margen de ese síntoma, el Yom Kippur la verdad pasó volando. Fue muy rápido, no me percaté, ya estamos por terminar. Y tampoco a la hora de cuando teníamos que entregarlo sentí esa desesperación de que quiero comer, sino que también lo entregué con mucha paz. Sin embargo, me gustaría también transmitírselo a muchos de mis hermanos, pero noté muchas ausencias también en este Yom Kippur. Y lejos de juzgar, lejos de hacer un juicio de valor, quiero que piensen también en dónde están poniendo sus tiempos y en quién están confiando. Porque a veces la confianza también está muy arraigada a los miedos, porque tengo miedo en tal cosa, mejor hago esto, confío en esto. Al mismo pueblo de Israel vamos a encontrar que muchas veces por no confiar en las voces de los profetas, confiaron en las voces de otros líderes de su momento y su destrucción vino con más seguridad. Y con esto no estoy diciendo decir, qué mala onda, me van a destruir. No, al contrario, volvamos, pongamos por roca de salvación al que nos libra de la muerte, que nos libra del mal. Pensemos que esta fiesta nos hace valorar y reconectarnos en que la fuerza que hasta ahora le estamos poniendo no sea una fuerza humana, no sea una fuerza que por los talentos, destrezas, habilidades logramos, que sea una fuerza que venga del cielo. Si es por David, como leamos en este cántico, era un varón que tenía muchas habilidades. Sin embargo, él reconoce que todo lo que le pasó y lo que logró salir fue por gracias del Eterno. Entonces, pongamos en gracias al Eterno cada vez que nos libre de situaciones que parecen imposibles, que parecen, incluso a la más simple. Ibas pasando en la calle y justo por 2 segundos no te pisó alguien o no te pasó algo. Gracias, Señor. No fue que, justo, qué copado que soy, mira la Matrix. No. Pongamos al Señor en nuestro camino, mejor dicho, andemos en los caminos del Señor. Y para concluir, a modo de tener en cuenta y para cerrar, tengamos cuidado con las justificaciones que nos ponemos cuando hacemos algo que es indebido. Porque esas justificaciones son como analgésicos que no nos hacen ver el dolor que causa tanto en los cielos que después se transforma en nuestro mundo material. Guarda con las justificaciones, pero por sobre todo aún, guarda en quién estamos confiando. Muchas gracias.